Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión hacemos un vídeo comentando, cómo no, el mercado de fichajes. Como ya sabéis, estamos metidos de ello en pleno y, como siempre, pues os tenemos aquí dos movimientos, lo que nos podemos también esperar de aquí a que cierre el mercado, porque también se espera que haya bastantes cambios. Así que, sin más dilación, ¡vamos con ello! Correcto, ya llevamos yo creo, casi 2 meses de mercado de fichajes. Pasa que, claro, con el mundial, Ujú. medio, pues nos hemos olvidado un poco, pero los primeros movimientos se dieron incluso antes de que empezase la Copa del Mundo, ¿no? Por ejemplo, Gordon del Barça, que de hecho es el primer equipo que vamos a hablar y el primer jugador del que vamos a hablar también. El Barça, que de momento en este mercado de fichajes ha hecho 3 incorporaciones: Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Jesse Bisigu, pero creo que lo más interesante, y mira que estas 3 no están tampoco nada mal, es lo que puede quedar por venir. El primero de todos, y el que yo creo que prácticamente al 90% está hecho, es Rodri. Y luego está la operación, que es mucho más complicada, que lleva el Barça años, años y años detrás de ella, que es Julián Álvarez. Y si no es Julián Álvarez, finalmente es el 9, ¿no? Sea el que sea, porque realmente el Barça ahora mismo, y más con lo que luego comentaremos, la más que posible marcha de Ferran Torres, pues es el único hueco que le queda por cubrir en plantilla. De hecho, se quedaría sin ningún 9 en el primer equipo si se marcha Ferran Torres. Pero bueno, claro, los 3 fichajes del Barça quizá ya nos pillan, perdón, un poco lejos, porque Gordon es de hace casi 2 meses y Adeyemi ya hace 2 o 3 semanas, yo creo, fue en pleno mundial. Y Bisigu, bueno, es un jugador, yo creo, más de segunda línea, ¿no? Que será suplente o incluso, quizá puede salir cedido en invierno o ahora mismo, porque yo lo veo complicado en un poquito rol Ronny Barsi el año pasado, que por cierto, recuperación rápida a Ronny Barsi, que vaya Sí. putada, la verdad, que justo iba a salir cedido y ya el cruzado fuera. Pero bueno, otra vez lo más interesante del Barça, aparte de Gordon y Adeyemi, que yo creo que son dos balas por los lados, que veremos si son titulares o suplentes. Yo creo que apostaría más, al menos de inicio, por la segunda. Luego el rendimiento puede ser buenísimo y con el 11, pero los dos que si llegan serán sí o sí titulares, y yo creo que incluso podrían hacer al Barça principal candidato a todos los títulos. Son tanto Rodri, que otra, repito, que yo creo que este sí que está casi hecho, a no ser que no lleguen a un acuerdo entre ¿no? problemas monetarios, y luego Julián, que esta sí que es más complicada, pero bueno, el 9 que sea, que veremos si acaba llegando finalmente un 9 o no. Sí, sin duda. Yo creo que después de la marcha de Lewandowski y también la más que posible, como bien comentas, de Ferran, mínimo un jugador para esa posición de 9 tiene que llegar sí o sí, porque si no vas a acabar jugando con falsos 9 y inventos que, bueno, a lo mejor a Flick le salen bien, pero yo creo que él también pues necesita una figura de 9, porque al final en toda su carrera siempre ha tenido a Lewandowski. Va a ser la primera vez que ya no cuente con él, así que veremos quién es ese recambio que busca el club. Pero hasta el momento es un mercado que yo creo que es más o menos sorprendente, porque yo creo que en pocos nos esperábamos que se fichara a tanto delantero. Es cierto que yo creo que fue la faceta la temporada pasada que más tenía que mostrar el equipo, porque vimos que en muchos momentos clave no tenías a Lewandowski fino porque o bien estaba lesionado o no tenía el ritmo que tenía en otras temporadas, y Ferran, que también pues recordaremos que tuvo una racha sin marcar de varios meses, Sí, con sí. lo cual creo que claramente esa es la asignatura pendiente del equipo. Es cierto que de momento no es ningún delantero centro, son jugadores de banda, aunque también es cierto que se puede comentar que Gordon y Adeyemi pues a veces han jugado en esa posición de delantero centro, pero no se les ficha en primera instancia para ello. Y luego lo que comentas tú, ¿no? El salto de calidad del equipo que puede dar con Rodri también en el medio del campo, creo que es una noticia que también poco nos esperábamos, sobre todo porque se daba Sí, muy por sentado que se viera el Madrid. Entonces ya casi que nadie lo quería intentar, pero se ha visto que a la primera que el Barça se ha metido de por medio, parece que a Rodri le convence también el proyecto. Yo creo que es un jugador que sí o sí, teniendo en cuenta la influencia de Guardiola, que ha estado en el City tantos años, es un jugador que tiene que estar sí o sí en equipos como el Barça. Así que creo que en ese aspecto sí que se compensa un poquito más la sorpresa que teníamos muchos con que al final fuera el Madrid, que yo creo que es todo lo opuesto, aunque también es cierto que hubiera sido, yo creo, la pieza fundamental de todo el proyecto nuevo de Mourinho. Pero bueno, exacto. creo que tenemos bastantes expectativas con este mercado del Barça, porque de momento todavía quedan, digamos, los peces gordos y Ujú. puede ser, quién sabe, un mercado histórico. A mí el de Rodri me parece quizá el fichaje del verano, si se Ujú. acaba dando, evidentemente, faltan las últimas confirmaciones, perdón. Ya no solo porque fichas a un MVP del Mundial, de Eurocopa y Balón de Oro. Es verdad, ¿no?, que están las dudas de que, ojo, porque lleva tiempo lesionándose bastante, es un jugador que ya Ujú. tiene 30 años. La realidad es que, bueno, a mí la edad no me preocupa tanto, creo que tiene 3 o 4 años, si se mantiene sano, al máximo Ujú. nivel, sin ningún problema. Las lesiones, es verdad que sí que es un problema quizá un poco más grave, pero que realmente no puedes controlar demasiado.
en los últimos años han sido complicados. Ahora, por ejemplo, en 2026 me parece que se ha perdido 5 partidos, que oye, si se pierde 5 partidos cada año, yo creo que Te lo todo el mundo... firmo. Además, el Barça tiene un mediocampo súper profundo que yo creo que le va a permitir darle bastante descanso a Rodri. Yo creo que Rodri no va a ser tan habitual como, por ejemplo, lo puede ser Pedri, que ha jugado muchísimos minutos muchas veces, o incluso arriba más Fermino o Olmo. Yo creo que se le va a intentar tratar con un poquito más de calma, si es que al final otra vez acaba llegando, pero sí, o sea, ya no es solo que fiches eso, como decía antes, sino que se lo quites al Madrid, que yo creo que es un equipo que lo necesitaba todavía más. No digo que el Barça no lo necesite, no digo que en el Barça no vaya a ser importantísimo y quizá la pieza fundamental del equipo, porque la realidad es que el pivote del Barça pues tenemos a Busquets, que es uno de los mejores centrocampistas de la historia y del Barça también, y Guardiola, que no es solo uno de los mejores centrocampistas del Barça, sino que luego ha sido quizá una de las figuras, de las 5 figuras más importantes de la historia del club, y no solo como entrenador, sino como jugador también cumplió muy bien en esa posición. O sea, el Barça al final es un equipo que por la cultura y por el estilo de juego necesita un pivote de estas características. Yo creo que Rodri es perfecto, pero sí que es cierto que, por ejemplo, pues el Barça pues, tenía ahí a Bernal, tenía ahí a De Jong, Casado, Gavi, Pedri, o sea, tenía muchas opciones en ese puesto. En cambio, el Madrid, pivote posicional, organizador, no tiene ninguno. Quiere decir, tiene a Tchouaméni, que sí que es posicional, pero no se puede comparar el uno con el otro porque Tchouaméni es muchísimo más defensivo, físico, de ir al corte que no de organizar. Y realmente el Madrid, un organizador como tal, no tiene. Quizá lo más parecido puede ser Arda Güler o Bernardo Silva. Ahora hablaremos del Madrid, por cierto, siguiente diapositiva. Pero realmente esos dos son más media puntas, o incluso, bueno, Bernardo Silva empezó su carrera siendo extremo, que pivotes, ¿no? Posicionales que se encargan de dar equilibrio y sostener al equipo en defensa y también organizarlo en ataque, con lo que el Madrid yo creo que, bueno, es que era el sustituto de Kroos, que realmente desde la marcha de Kroos ha sido el bajón del Madrid más grande. Y evidentemente creo que está claramente relacionado y todo el mundo se ha hecho ya eco del tema, pero eso, por todo esto, ¿no? Tanto por debilitar a tu máximo rival en España, como por el salto competitivo que das como equipo, ya no solo en España, sino como, oye, yo quiero ir a por más, quiero ir a por Europa también, que creo que es el objetivo del Barça. Claramente llevamos ya casi 10 años pues dando vueltas en Champions League y muchas eliminaciones muy dolorosas, no hay un trauma casi ya en la última generación del Barça por la competición, es verdad. Y evidentemente creo que si se ficha a Rodri y Julián es para ir a por todas y para ser quizá el principal candidato a quitarle el dominio al Paris Saint-Germain, equipo del que luego, por cierto, también ya hablaremos. Pero bueno, lo que decías tú antes, o sea, Julián parece muy complicado. Veremos si acaba llegando 9, porque la realidad es que quitando Julián, pues ahora, por ejemplo, justo esta mañana, bueno, a la madrugada ha sido, yo lo he visto cuando me he levantado, pero ha empezado a sonar Lautaro Martínez, que tampoco es una mala opción, pero veremos si puede salir del Inter de Milán, que también es complicado. Otro tema que no hemos hablado, por ejemplo, porque ya hace bastante tiempo que nos suena, pero que yo creo que sí que se va a acabar dando, es la llegada de Joao Cancelo, que no le he puesto porque casi la doy Sí, como también. asegurada, porque bueno, yo creo que tanto él tiene un interés tremendo por venir, como el precio, que son 15 millones, me parece lo que pide el Al Hilal, es asequible y además creo que es un jugador que sí que te mejora lo que tienes en tu posición. De hecho, desde que llegó se asentó como titular y fue, yo te diría, uno de los mejores jugadores del equipo en ese tramo. Con lo cual, bueno, lo que decías tú, creo que lo que queda del mercado del Barça es todavía más importante de lo que ya ha habido, que oye, otra vez repito que Gordon, Ayemi y Bisigu no está mal, pero evidentemente no son fichajes que te dan el salto de calidad que te podrían dar pues estos 3 últimos que estamos comentando. Mm, exacto, que de hecho yo creo que lo más importante del tema Rodri es que al final se acaba dando porque De Jong se lesiona, que esto también es otro Sí, tema bastante importante a comentar porque creo que ha estado fatal en ese aspecto porque al final estaba ya tocado y va al Mundial, fuerza y va a estar medio año prácticamente sin jugar con el Barça. Yo creo que ya pues Flick, toda la dirección deportiva han dicho, bueno, pues tendremos que fichar a otro y nada mal al otro que traen, porque creo que, como has comentado tú, es totalmente clave, va a ser clave también en el aspecto de la experiencia, porque ya hemos perdido en sí, estos últimos años a líderes como Íñigo, como Lewandowski, que tienen una gran experiencia, que es lo que también creo que es lo que busca el Barça con este fichaje, además de todo el componente deportivo. Y creo que, claro, eso en el medio del campo, tienes a Pedri, tienes a Gavi, tienes a Bernal, tienes a Olmo, tienes a Fermín, o sea, todos. tienes muchísimas variantes que, claro, a lo mejor la gente decía, bueno, pero es que son demasiado jóvenes para ir compitiendo por ahí. Pues mira, con Rodri ahí en medio yo creo que ya va a ser más fácil todo y además ya hemos visto que con España, bueno, han ganado el Mundial, ¿no? Prácticamente todos los centrocampistas, así que creo que en ese aspecto estamos súper cubiertos y creo que es uno de los fichajes, yo creo, de los últimos años, sin duda.
Sí, y vamos ahora al máximo rival, precisamente al equipo al que parecía que se ve Rodri, que es el Real Madrid, que bueno, yo creo que está siendo el gran protagonista de este mercado de fichajes, tanto por el número de fichajes como por el dinero que se han gastado, incluso también por el que han recibido en ventas, porque también ha sido bastante. Bueno, de momento ha sido, bueno, no está en la lista, pero el primero de todos fue José Mourinho, que yo creo que es uno de los grandes protagonistas, ¿no? Y evidentemente el arquitecto de este nuevo Real Madrid. Y luego, pues le han traído tanto a Diomandé como a Cucurella, como a Carlos Espí, como a Denzel Dumfries, como a Konaté, como a Bernardo Silva, y he puesto ahí al final ese un pivote porque parecía que Rodri estaba prácticamente hecho, así que yo creo que la intención del Madrid quizá es en esas últimas 2, 3 semanas de mercado traer a un jugador del nivel de Rodri. Es imposible, yo creo, porque para mí es el mejor si está sano, pero como mínimo jugar no en esa posición más del perfil de Rodri, no más lo que decíamos antes, de organizar, de ser el pivote clásico, que, bueno, un poquito el Toni Kroos que le ha faltado al Madrid. De hecho, bueno, salió filtrado un poco que Mourinho estaba muy cabreado cuando se enteró que Rodri había dado el sí al Barça y había descartado al Real Madrid después de semanas de, ¿no?, de tirar y aflojar y no acabar haciendo el acuerdo con el City. Así que yo creo que la intención de los blancos seguramente sea firmar a alguien ahí. De momento no ha sonado a nadie más, que es bastante raro. Lo de Steel, por ejemplo, que el año pasado sí que sonó con fuerza y que además, pues evidentemente por ser alemán, las semejanzas con Toni Kroos son evidentes, pero creo que no es un jugador del nivel de Rodri ni de Kroos, aunque bueno, no me parece tampoco una mala opción. De hecho, el año pasado ya lo hablamos aquí, que quizá era el único fichaje que les había faltado y al final de temporada no ha acabado siendo lo que esperaban, otra vez quizá por esa falta de un organizador puro. Y bueno, ya en función a lo que han traído, hombre, a mí me parece que, por ejemplo, Diomandé, por ejemplo, sí es verdad que has pagado muchísimo, 140 millones, es un precio, yo creo, muy elevado por un jugador que lleva una temporada en la élite, pero la realidad es que o fichabas esto o no lo fichabas porque el Paris Saint-Germain hubiese pagado lo mismo, también estaba el Liverpool detrás, o sea que yo creo que más que ha pagado mucho ha sido, bueno, es que si no pago esto no me lo quedo, y yo creo que es un jugador de verdad que sí que puede, a mí me parece muy especial, muy joven y rapidísimo en lo contra un, yo creo que puede ser uno de los mejores jugadores del mundo dentro de unos años, veremos cómo acaba siendo su evolución en el Madrid y el tridente, evidentemente, con Mbappé y Vinicius, que, hombre, por nombre es una cosa de locos, sobre todo si Diomande acaba teniendo la evolución que se espera de él. Luego Cucurella sí que me parece un salto top, creo que mejora claramente a Álvaro Carreras, de hecho me parece uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, quizá el segundo solo por detrás de Nuno Méndez, viene de grandes temporadas y sobre todo de un gran mundial con España. Carlos Espí en ese movimiento con Gonzalo García, que ha sido un poco raro, a mí me sorprendió bastante, pero bueno, la realidad es que yo creo que son jugadores de nivel bastante similar y creo que el Madrid ha ganado bastante dinero en esa operación, con lo cual quizás es un movimiento que sí que parece que tiene sentido. Dumfries, a mí me parece que es un perfil diferente a Arnold y que quizá acaba siendo el titular de temporada, con lo cual yo creo que no está mal. Con Ate sí que me genera un poquito más de dudas quizá porque la temporada con el Liverpool ha sido bastante floja y viendo sobre todo que en el Madrid la verdad que tiene bastante profundidad en esa posición, ¿no? Rudiger, Militao, Hausen y, y Asensio. Veremos cómo se acaba sentando, si acaba siendo titular. Y Bernardo Silva, a mí me gusta la idea, veremos cómo la acaba implementando porque la realidad es que no había demasiados centrocampistas de este corte en el Real Madrid y yo creo que sí que puede acabar siendo importante. Acaba de volver, evidentemente, y justo el primer día Mourinho le pegó un palo tremendo. Pero bueno, yo creo que sí que puede acabar siendo importante. Y otra vez al final, ¿no? Es que a ver si acaba llegando el pivote, que yo creo que sí que es clave y sí o sí tiene que llegar porque me parece una de las principales fuentes de problemas de este equipo en los últimos años. Sí, de hecho es lo sorprendente, ¿no? Que teniendo en cuenta la importancia que tiene este puesto en cualquier equipo y más en el Madrid que estos últimos años pues ha sufrido justamente en esa posición, sorprende que hayan hecho lo que han hecho con Rodri, la verdad, es bastante raro todo el caso y encima ahora que como has dicho tú, pues parece que no suena a ningún sustituto así a priori, así que veremos en estos últimos días de mercado se activa un poco esa parte porque creo que es fundamental en cualquier equipo. Pero bueno, creo que hasta el momento es un mercado bastante bueno. Es cierto que yo creo que también había mucha gente que ya daba por hecho que el fichaje de Rodri, como ya hemos comentado, que creo Sí, que sí que te dejaba un mercado, pues si era un sí, notable, te lo dejaba en un excelente. Y claro, sí. al final esto, quieras que no, te acaba influyendo. Es cierto que son buenos fichajes, buenas incorporaciones todos que también pues sustituyen un poco lo que salieron mal del año pasado. Por ejemplo, el lateral izquierdo de Carreras, pues sí te traes a Cucurella. También el tema de Mastantuono, no traes a Diomande, aunque bueno, son tipos de jugadores bastante diferentes. Luego el tema de defensa, trajiste a Hausen, ahora a Konaté. Creo que más o menos, pues viendo que el año pasado no fueron del todo bien esas incorporaciones, pues han querido volver a reforzarse, que yo creo que, bueno, está bien. Además que son jugadores que a priori la mayoría son, bueno, mayoría, sí, Dumfries, Konaté y Bernardo Silva, que son libres. O sea que creo que en ese aspecto, pues Sí. han gastado poquito, aunque luego el tema que siempre comentábamos, ¿no? Las primas, tal, lo de siempre.
pero creo que a priori son fichajes buenos porque tienen riesgo bastante bajo, así que veremos cómo rinden, porque creo que son jugadores que si tienen ese puntito de tener inspiración, digamos, en su juego, son jugadores buenísimos, pero claro, también tienes el riesgo de, como has dicho tú, pues Konaté ha tenido una temporada bastante mala con el Liverpool y claro, todavía tienes esas dudas en su rendimiento, pero bueno, antes de juzgar a los jugadores, evidentemente tendremos que verlos sobre el campo, que también creo que es algo importante, porque yo en un principio pensaba que Diomandé vendría si Vinicius se iba, al final se va a quedar, o sea que van a al final formar ese tridente presuntamente entre Mbappé y Vinicius con Diomandé, y luego pues también veremos cómo se adapta pues el resto del equipo, ¿no? Bellingham, que ya hemos visto que donde mejor rinde es en la media punta, veremos si Mourinho tiene sus intenciones ponerlo ahí, y luego que yo creo que el doble pivote así a priori será Tchouaméni y Bernardo Silva, aunque Bernardo yo creo que en este punto de la carrera está para jugar más adelante o incluso tirado a banda, como hemos visto en el City. Veremos si Mourinho pues consigue encajarle allí, porque al final yo creo que, como has comentado tú, con sus características tienes que aprovecharlo sí o sí para tenerlo en medio del campo, porque yo creo que es de los jugadores que más calidad tiene. Bueno, de la plantilla te diría que sí, porque a pesar que ya Sí. tiene 32 años, yo creo que es el que más calidad tiene, así que veremos cómo lo mete Mourinho, pero así a priori me parece un buen mercado del Madrid. A mí también, la verdad. De hecho, a la par del Barça, si acaba llegando Rodri, yo te diría. Y creo que el que sí que está un poquito por detrás, que no ha hecho malos fichajes, pero que no han dado ese salto de calidad que yo creo que muchos sí que esperaban, es el Atlético de Madrid, ¿no? El otro gran equipo de España que espera luchar por todas las competiciones. Pero la realidad es que, quiero decir, Fulman es un gran fichaje, Canguilí también, Grimaldo, incluso suena con llegar el Cuti Romero, que sería una gran incorporación. Y quizá un 9, he puesto Osimhen, ha sonado Vlahovic, pero parece que se va a ir al Besiktas. Cualquier 9 yo creo que le puede valer, porque tanto la salida de Griezmann como la posible salida de Sorloth, pues requieren que llegue alguien en esa posición, y veremos si acaba saliendo Julián o no. Si acaba saliendo Julián, evidentemente sí que tienen que reventar el mercado, porque si no se quedan sin ningún jugador en ese puesto. Pero lo que decía, o sea, son buenos fichajes, creo que incluso mejoran lo que había en plantilla, pero si lo comparamos con tanto el dinero como la calidad que se han gastado y que han traído Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, creo que se quedan atrás, y me parece complicado que con esta plantilla puedan competir por todo contra equipos ¿no? O sea, me parece que el Real Madrid y el Barça están claramente por encima en cuanto a talento, y me parece una temporada complicada para el Atlético, la verdad. No digo otra vez que sean malos fichajes, de hecho a mí me gustan, pero quiero decir, este año ya se ha visto que han quedado cuartos en la Liga. Es verdad que en la Champions sí que han competido muy, muy bien y han quedado, vamos, a un gol de llegar a la final, que luego ahí ya sabéis que todo puede pasar, pero me parece complicado que a 38 partidos en la Liga sean capaces de aguantar el ritmo a equipos tan profundos y con tanta calidad como Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. Otra vez repito, sin parecerme un mal mercado, simplemente que no dan ese salto de calidad, no han fichado ningún mega crack, como sí que lo pueden hacer tanto Real Madrid como Fútbol Club Barcelona. Sí, sin duda. De hecho, yo creo que se había hablado del tema de la ampliación de capital de Apolo, no sé qué, que a lo mejor íbamos a ver un mercado como los anteriores, porque los anteriores sí que habían sido de bastantes cambios en sus plantillas, pero en esta ocasión parece que están un poquito más limitados y claro, yo creo que evidentemente son jugadores buenos, que ambos vienen a priori para ser titular o al menos estar metidos de lleno en la rotación, ser el primer cambio, el segundo, así que en ese aspecto pues yo creo que sí que le aportan un poquito de fondo de armario, que es lo que más atléticos se quejaban, pero claro, no tienes a nadie diferencial como para, yo creo, subir el techo de la plantilla. Yo creo que en ese aspecto pues se mantiene. Es cierto que, como bien digo, pues ganas más opciones, más Sí, sí. ideas diferentes a lo mejor de lo que quiere aplicar el Cholo en su juego, pero también son jugadores que, por ejemplo, como Kangin Lee, que quieras o no, es verdad que también ha tenido sus mejores partidos y peores en el PSG, pero claro, teniendo en cuenta la plantilla del PSG, no sé si decir que es su tercera o cuarta opción en la posición que jugaba, entonces, claro, es cierto que viene del PSG, que es un equipo campeón, ¿no? Pero tampoco es a lo mejor lo que se podría llegar a esperar de un fichaje del Atlético, y como bien dices tú, pues cada año aspira a intentar mejorar sus aspiraciones, ya sea ganar cualquier título o incluso la Champions, que han estado cerquísima en esta ocasión. Pero sí, yo creo que en términos generales se le podría pedir un poquito más al equipo colchonero, que bueno, también es cierto que todavía queda el último mes, así que a lo mejor nos tienen algo guardado. Y yo creo que sobre todo el Cuti Romero sí que sería una gran incorporación, teniendo en cuenta también el estilo de juego del Atlético. Creo que es un jugador que encaja perfectamente no solo en cuanto al juego, sino también en cuanto a actitud. Creo que es un jugador muy luchador y que ya hemos visto por ahí. También tendría que tener cuidado con el tema de las rojas, porque este año sí que en la Premier ha estado un Sí. poquito delicado, así que en ese aspecto se tendría que controlar, pero yo creo que sería un gran fichaje para el Atlético.
Correcto. Y vamos ahora al doble campeón de Europa, el mejor equipo, al que hoy además juega la final de la Supercopa de Europa y puede ser otra vez supercampeón de Europa Cierto. también. Que bueno, de momento, otro fichaje que, bueno, otro mercado, perdón, que no ha habido ninguna superestrella, pero que claro, el PSG tiene de sobras ya como para añadir más. De momento han traído a Kliusche, a Digne y bueno, no es oficial, pero prácticamente ya, ayer lo confirmó Fabrizio Romano con el Go, de Zion Suzuki, el portero japonés. Y quedan por llegar, yo creo que Ferran Torres es prácticamente garantizado, a no ser que el Barça pida demasiado dinero y el PSG se eche para atrás, pero yo creo que está hecho, ¿no? Ferran ya, de hecho, tiene el acuerdo de contrato con el Paris Saint-Germain. Y Mika Götze, que es otro que ha sonado bastante, veremos si acaba llegando o no, porque al final han fichado ya a Kliusche arriba, han fichado también a Ferran Torres arriba, ya prácticamente confirmado. Yo creo que quizá lo de Mika Götze depende un poco de si sale Barcola o no, que yo creo que también hay Ujú. bastante posibilidades. Y de hecho, van a ganar bastante dinero. O sea, de hecho, casi van a fichar a Kliusche, a Ferran y a Mika Götze por lo que van a vender a Barcolá seguramente, porque se está hablando de 100 millones, 130 incluso he acabado leyendo en algunos lados, con lo cual, hombre, no me parece mal un 3 por 1, la verdad. Ujú. Y bueno, es al final el PSG tampoco le hace falta mm, una revolución de plantilla increíble, fichar a mega cracks, porque la realidad es que prácticamente tienen al mejor en todos los puestos del campo. O sea, mejorar lo que tiene el Paris Saint Germain realmente es muy, muy difícil. Tienes que fichar a un superclase mundial y la realidad es que prácticamente no le hace falta, con lo cual creo que es un mercado en el que sí que ganan profundidad de plantilla, que es quizá el único pero que le podríamos poner al Paris Saint-Germain, porque la realidad es que los cambios, pues por ejemplo, Barcola estaba bien, Zaire Emery, perdón, estaba bien, Kangin Lee incluso estaba bien, pero a partir de ahí, pues Gonzalo Ramos a mí me ha dejado un poquito frío y de hecho no hace demasiados cambios Luis Enrique en cada partido. Yo recuerdo 2, 3 cambios por mucho, las fases realmente importantes de la temporada. Moría con los 11 que sacaba porque realmente estaban claramente un paso por delante de los de atrás. Y estos, hombre, yo creo que Lucas Digna le puede servir como buen recambio de Nuno Méndez. A Kliusche, Ferran o Mika Götze no son del nivel seguramente de Barcola, o sea, de Barcola, de Doué, de Kvaratskhelia y de Dembélé, pero creo que sí son suplentes más que decentes y sobre todo en la Liga yo creo que sí que van a dar el nivel perfectamente y luego pues sí que les puede servir para estar más descansados nuevos titulares en fases de Champions, que ya sabéis que llevan 2 años activándose a partir de enero y bueno, luego pasando por encima de todos sus rivales, con lo cual no es nada especial lo que ha hecho el Paris Saint-Germain, pero me parece un mercado de fichajes sólido que cubre las necesidades que tenían, sobre todo en cuanto a profundidad de plantilla. Sí, sin duda. Es que yo lo que más destaco aquí es que en la delantera consiguen mejorar lo que ya tenían, pues cambiando justamente los jugadores, ¿no? Por ejemplo, Kangin Lee lo cambias por Akliuch, que me parece una mejora. Luego, Ferran por Gonzalo Ramos me parece otra mejora. Y luego, pues lo que se está hablando también de Barcola y Mika Götze, que a ver, esto no sé si sería mejor o no, porque yo en Götze tengo expectativas, ¿no? Pero también es cierto que Barcola, pues al final tiene más experiencia en estas instancias, pero yo creo que también podría llegar a ser una buena noticia para los parisinos, así que al final no solo que mejores el equipo respecto a lo que tenía, sino que encima, por ejemplo, Gonzalo Ramos lo han vendido por 70-80 millones, que me Sí, parece sí, sí. una barbaridad. O sea, de eso no se ha hablado prácticamente, pero es Sí, una sí. barra basada, sinceramente, y al final Ferran, pues eso, llegaría a este toque queda un año de contrato, ¿no? Que ese es el aspecto por el que va a salir supuestamente por 55 millones más o menos entre fijos y variables, pero claro, es que mi sensación es que el PSG, que es doblemente campeón de Europa, va a mejorar el equipo y encima tampoco es eso que digas gastando millonadas, porque creo que va a ser más o menos comido por lo servido, ¿no? Que se suele decir. Sí, es que incluso pueden acabar con beneficio, yo creo. Si acaba saliendo Barcola, por lo que parece que Sí, va a salir. Bueno, y es claro, es que lo de Gonzalo Ramos también y también fue medio del Mundial, con lo que no hizo mucho sí, caso a sí. entre esos dos ya ganan casi 200 millones, que yo creo que es más de lo que van a gastar en todos los demás, a no ser que tengan algo preparado que no sabemos. De hecho, sonó Rodri también incluso, pero bueno, yo creo que Sí, no les hace demasiada falta, creo que se lo pueden dejar a Barça o Madrid, que les hace un poquito más sí, de sí. de falta. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Al final no hacía falta tocar demasiado porque lo que funciona no hace falta renovarlo. Lo que sí que hacen es añadir más profundidad. Seguramente pueden ir incluso más relajados de lo que han ido hasta ahora. Y bueno, evidentemente, ¿qué vas a decir, no? Si el Barça acaba fichando a Julián y a Rodri, pues quizás es el mejor competidor que tienen. El Bayern de Múnich es otro que también evidentemente tiene muchas posibilidades de quitar ese título de Champions, pero yo diría que el PSG, al menos de principio, ¿no? Al inicio de temporada, es el favorito otra vez a ganar todo, que de ganar 3 seguidas estaríamos hablando de un equipo ya no solo de los mejores de este siglo o de la década o de los últimos años, sino yo creo que pasado uno de los mejores de la historia, la verdad, porque realmente es impresionante lo que están haciendo temporada a temporada. Y otro de los protagonistas del mercado, el protagonista yo creo claramente en la Premier, otro año más en el que se gastan una millonada, perdón, es el Chelsea, que bueno, de momento que han
semanas y ya sabéis que al Chelsea le gusta jugar hasta el final. Han traído a Morgan Rogers, Lacroix, Marco Palestra, Valentín Barco, Emega, Welbeck y Henderson. Y alguno más que me he dejado porque no me cabía en la diapositiva, básicamente. Y la Sí. realidad es que son 300 millones gastados casi, y a mí no me parece un mercado de 300 millones. Quiero decir, yo no le daría mejor nota, es que quizá no le daría mejor nota que ninguno de los que hemos visto hasta ahora. Quizá el del Atlético de Madrid sí que le daría un poquito más, pero tampoco me parece un mercado, ¿no? De gastar tanto dinero, dirías, hostia, vale, pues si se gastan este dinero y si lo han hecho varios años seguidos, tendrían que ser candidatos claros a ganar la Premier League. Y la realidad es que yo creo que ahora mismo, bueno, este año de hecho no juegan Champions, veremos si con esta plantilla, es verdad que el de Morgan Rogers sí que me parece un fichaje top y quizá han pagado de más, bueno, quizá no, han pagado de más seguro, pero yo creo que este equipo no tiene el nivel que tiene la plantilla del Arsenal, por ejemplo, que yo creo que es el máximo candidato. Y yo creo que está a la par o incluso por debajo de los United y de los City, que yo creo que son el segundo y el tercero, y quizá van más con la pelea, pues, por el Liverpool, que tampoco ha hecho un mercado demasiado emocionante hasta ahora, el Tottenham, que bueno, veremos cómo va el Tottenham, porque ya sabéis que se le complicó bastante el tema. Incluso, bueno, los Aston Villa, que van un poquito más por debajo, pero la realidad es que el equipo es top y además compiten siempre por encima de sus posibilidades. No sé yo si a pesar de todo el dinero que se han gastado, el Chelsea es claro candidato o bueno, tiene un sitio asegurado en la Champions League 27-28. A mí me parece que asegurado seguro que no. Evidentemente pueden entrar y irán un poquito más descansados con el tema de no tener Champions este año, pero me parece que es un mercado que no justifica el dinero que te has gastado. Sí, sin duda. De hecho, esto nos recuerda al Chelsea, bueno, ya de los últimos años, porque más o menos es lo que llevan haciendo prácticamente siempre. Es cierto que en otros mercados se dejaban millonadas, pero veías que traían grandes nombres, que yo creo que también, pues eso, tampoco era bueno del todo, porque tampoco tienes que fichar aquí solo a gente porque sea muy buena o ya creo que tiene que haber un encaje. El que de momento el que mayor encaje ha conseguido ha sido Maresca, que bueno, duró lo que duró, porque hubo todo ese tema de los celos del City y tal, que de hecho Maresca está en el City ahora, así que veremos cómo lo hace. Pero sí, es un mercado que me deja muy frío, lo he comentado antes de cámaras, ¿no? Porque es que ves muchos nombres, muchos millones gastados y tú no ves nada que realmente digas, mira, este es diferencial, vale la pena. Creo que evidentemente son buenos fichazos, ¿no? Si no, no estarían jugando en el Claro. Chelsea, pero claro, tú te esperas que por 300 millones te traigas a jugadores que sean diferenciales y creo que con lo que tienen en plantilla y lo que han incorporado, tampoco me queda una sensación de que vayan a ser, por ejemplo, estos titulares 100%. A lo mejor algunos sí, y yo creo que sobre todo tengo expectativas en Palestra, que yo creo que sobre todo en la banda, viendo los problemas que tienen, pues tiene que ser titular al menos a priori. Luego Valentín Bar, pues uno que me gusta bastante, veremos si consigue explotar finalmente. Pero es que, claro, luego, sí, es cierto, Morgan Rogers yo creo que también va a jugar, porque también, entre lo que te has gastado y también la necesidad que tienes, pues evidentemente tiene que jugar, además me parece bueno. Y luego la Croa, que también en el tema defensivo, ¿no? Pues también a priori tiene que ser una buena incorporación, pero claro, tampoco me acaba de quedar muy claro si estos fichajes, yo espero que si se han fichado ha sido porque Alonso ha dicho, sí, tráemelos, tal, lo que quieras, pero claro, lo que falta por ver, como he dicho también con otros equipos, es cómo se emplazan en el campo, porque claro, luego acabas viendo que tienen a 30 jugadores, unos que entrenan aparte, otros que, lo que hemos visto en otras temporadas. También veremos el tema de las salidas, porque también creo que es muy importante. Al final, por ejemplo, yo creo que la más importante hasta el momento ha sido Cucurella y veremos Ento, que también se está hablando de un interés del City, veremos si al final se acaba haciendo o no, pero claro, estas incorporaciones a priori yo creo que debería haber un poquito más de calidad también teniendo en cuenta que esta temporada no juegas Champions y que tu objetivo máximo tiene que ser acabar entre esos 5 primeros. Supongo que con la plaza esa extra que va a haber, pero claro, la principal ventaja es que no juegas ninguna competición europea, pero viendo el mercado sí que me queda un poco frío, la verdad. Bueno, es que de hecho es justo lo que decías tú ahora mismo. Si se van Enzo y Cucurella y lo que llega es esto, a mí me parece que el equipo es incluso peor que el de la temporada Claro. pasada, que no acabó colándose en Champions League, con lo cual es complicado valorar un mercado así. Es verdad que por Enzo si se va seguramente saquen 100 millones como mínimo, yo creo que van a ser más, porque la Premier pagan 120 millones por cualquiera, aunque Enzo yo creo que sí que es uno de los que vale la pena pagarlos, a mí sí que me gusta bastante. De hecho, es que Cucurella y Enzo, que han sido los dos mejores del Chelsea en los últimos años, y se te van a ir en el mismo mercado, evidentemente también porque te has quedado sin Champions, pero sí, a mí me cuesta la verdad el mercado del Chelsea, precisamente Enzo Fernández. Parece que se verá el Manchester City, que es el primero de los equipos que tenemos en esta diapositiva, que bueno, hay muchísimos, iremos comentando uno a uno. Pero bueno, el City de momento ha fichado a Elliot Anderson, a Matisse de Tubert y a Jeremy Monga, y suenan muchísimo tanto Boadi, que parece que está prácticamente hecho como sustituto de Rodri, y bueno, lo de Enzo ha salido esta mañana, a mí me ha pillado bastante de sorpresa, porque la realidad es que con Boadi
y Elliot Anderson me parecía que ya estaba prácticamente cerrado, pero bueno, quizá Enzo es el Bernardo Silva, el nuevo Bernardo Silva. Me parece más ese perfil que, por ejemplo, Anderson y Boadi no me parecen un perfil, o sea, son Rodri, no son Bernardo Silva, y Enzo sí que me Exacto. parece un poquito más Bernardo Silva. Con lo cual, bueno, me puede parecer que tiene sentido. Además, si Maresca lo pide, lo ha tenido en el Chelsea. Y además, yo creo que la mejor versión de Enzo ha llegado con Maresca, pues puede tener sentido. Creo que sí que es uno de esos fichajes que al City, sobre todo viniendo de perder a su mediocampo los últimos 10 años que le ha hecho ganar la Champions, sí que tienen que reforzar ahí. Y hombre, se van a gastar casi 300 millones, yo creo, y se acaban llegando los tres. Pero bueno, mmm, es verdad que evidentemente se te van Rodri y Bernardo Silva, es un palo. Y además el año pasado se fue De Bruyne, o sea, se está reconstruyendo el City y además este año se ha quedado sin la Premier League por nada y es verdad que ha ganado las dos copas, con lo que no ha sido mala temporada. Pero no sé si es suficiente para competir con el Arsenal. Yo creo que sí que van a estar sí o sí ahí en la pelea hasta el final. Veremos cómo les sienta otra vez las bajas de, bueno, de los dos jugadores más importantes en los últimos años. Pero a mí Elliot Anderson me gusta bastante. El precio, evidentemente, pues que otra es lo que tienes que pagar. O sea, la Premier prácticamente una buena temporada te vale 100 millones y si no lo fichabas tú, seguramente se lo hubiesen quitado. Lo mismo con Enzo, si no fichan ellos por 120 millones, otro se lo va a quitar. Es mucho dinero, sí, pero es el que tienes que pagar si lo quieres en tu equipo. Y bueno, a mí me parece que, oye, yo quizá no pondría el City, sobre todo por el cambio de entrenador, ¿no? Que al final creo que también va a pesar mucho esa baja como principal candidato a la Premier, pero sí que me creo que pueda, por ejemplo, me lo creo mucho más que el Chelsea, que ha gastado más Sí. dinero, yo creo, ¿no? Efectivamente, eso es lo que te iba a comentar, que no solo el dinero que gastas, sino, por ejemplo, aquí vemos que la cantidad de fichajes pues, son más limitados, pero son más concretos, ¿no? Como decías tú, el sustituto de Bernardo, el sustituto de Rodri. Entonces, creo que está mejor planteado de esta manera. También es cierto que la millonada sigue estando ahí, ¿no? En ese aspecto, pues claro, al final la Premier es lo que tiene. Si se quieren fichar jugadores entre ellos, tiene que dejarse un buen pastón, pero sí, creo que me parece un poquito más inteligente este mercado. Veremos cómo acaba, si hay alguna incorporación más allá de a lo mejor estos que suenan, ¿no? De Wadi y Enzo. Y sobre todo teniendo en cuenta que lo que decías tú, ¿no? El cambio también de guión que estamos viendo en esta Premier, luego ya de la marcha de Guardiola, luego de tantísimos años, creo que han sido al final 10, porque llegó en 2016 Ujú. o 2015. No, 2015, creo que llegó en 2015. Bueno, ahora tengo la duda. Bueno, por ahí, si no fue la 15, fue la 16. Pero han sido prácticamente 10 años de un dominio prácticamente en todos los años de Guardiola, desde que se asentó ya en creo que en la 18, en la 17-18. Así que 16. vamos a ver, exacto, 16. Pues veremos cómo va la cosa, porque claro, hemos visto muchos años a un City con Guardiola y pese a que Maresca es una línea continuista, digamos, en el juego, también queda por ver cómo se acaba adaptando, ¿no? Porque no siempre es tan fácil. Bueno, o sea, quiero decir, ir detrás del mejor entrenador de la historia del fútbol, Claro. no es fácil. Pues Marek es un gran entrenador, a mí me gusta bastante y de hecho lo comentamos en su día, que me parecía un error claro haberlo echado del Chelsea y un acierto me parece que sea él el que ocupe el lugar de Guardiola, pero quiero decir, ir detrás de Guardiola es como llevar el Es un 10 en el Barça después de Messi o el 7 en el Madrid después de Cristiano. Quiero decir, es el mejor entrenador de la historia del club. Claramente, el mejor de la historia de la Premier, pues ahí con Ferguson, y el mejor de la historia del fútbol, para mí sí que lo es. Con lo cual, hombre, evidentemente esa sombra es enorme, pero bueno, tampoco se me ocurren muchos mejores candidatos que Maresca, además es que ya ha estado en el club, que ha trabajado con Guardiola, quiero decir, y que además, como decías tú, el estilo de juego es similar y además aquí tiene piezas para hacerlo efectivo, yo creo que mucho más de lo que tenía en el Chelsea, y un equipo que además yo creo que le va a apoyar sí o sí, porque lleva años detrás de él, teniendo clarísimo que cuando Guardiola decidiese marcharse era él el sustituto, con lo cual esa confianza la tiene desde el principio. Y bueno, veremos si puedo competirle al Arsenal, que yo creo que es el gran candidato, no por solo porque ha ganado este año la Premier, no solo porque se quedó a nada de ganar la Champions, sino porque, bueno, el mercado no ha sido demasiado, no se habla demasiado de ellos, pero de momento traen a Guimaraes, a Christos Solis y a Meslier como portero suplente, Solis que yo creo que es el recambio de Trossard, y Bruno Guimaraes, que yo creo que sí que es un salto ahí importante en el medio del campo, que bueno, ya tenían varias opciones, ¿no? Sí que veía la duda, siempre había pues ese Mikel Merino, podía jugar varios jugadores, Eze, Odegaard, pero yo creo que ahora mismo Bruno Guimaraes y Rice van a ser prácticamente indiscutibles y quizá la duda un poco más arriba es Eze o Odegaard, incluso pueden jugar los dos, lo han hecho este año, incluso puede jugar Merino también, que es decir, tiene muchas opciones ahí en el centro del campo. Quizá la única pega que le podemos poner a Arsenal es que falta alguien arriba, yo creo, sí o sí, porque Saka ha sido un jugador muy bueno, pero lleva unos años un poquito de capa caída y además con muchas lesiones. Sí que es verdad que yo no le busqué un recambio precisamente a Saka, de hecho me parece el mejor, si está al 100% es el mejor, yo creo que tiene un ataque con diferencia.
pero Gyökeres, por ejemplo, ha marcado más de 20 goles, que hacía varios años que nadie lo hacía en su temporada de debut en la Premier con el Arsenal, pero no me parece un delantero top 5 de Europa. En la izquierda yo creo que sí que está el problema más claro, ¿no? Con Trossard y Martinelli, que son buenos jugadores, pero en un equipo que aspira a ganar Champions y Premier se espera algo mejor. De hecho, lo tuvieron clarísimo ellos cuando vieron que Vinicius estaba ahí en la renovación o no, de lanzarse como locos, y yo creo que de haberse sido ese el fichaje, pues pues que era el fichaje, yo creo que les hacía falta, porque es quizá la posición más floja, y además es un jugador que, bueno, es Vinicius, quiero decir, quizás el mejor del mundo en su puesto, y si no es el mejor, el segundo o el tercero, un jugador completamente diferencial que hubiese revolucionado el ataque. Y bueno, veremos si son capaces de acabar fichando a alguien en esos puestos de ataque. Yo creo que sí que les hace falta. Veremos también si tienen el dinero para hacerlo. Pero bueno, hasta ahora es un mercado, yo creo, ya aprobado, ¿no? Bruno Guimaraes creo que sí que es un jugador que, además, para ser mercado Premier, han sido 75 millones, si no estoy mal. No me parece demasiado caro, o sea, es un buen palo, pero a mí me parece que está justificado. Creo que ha sido el mejor del Newcastle varios años consecutivos y que es un salto de calidad que le da a la plantilla. Por ejemplo, ha pagado menos que lo que van a pagar pues por Enzo, por Elliot Anderson o por Barcolab. Quiero decir, me parece un fichaje que sí que está justificado, ¿no? Que se alinea el precio que has pagado con el valor que te puede dar el jugador. Y bueno, otra vez repito, si se llega esa pieza arriba, perdón, que yo creo que sí que es lo más necesario, ¿no? Para tener un Arsenal un poquito más ofensivo, que creo que es lo único que les hemos podido achacar esta temporada, porque en defensa y en el centro del campo yo creo que sí que eran claramente los mejores de la Premier. Sí, sin duda. Al final, un equipo campeón, como hemos comentado antes, tampoco tiene que hacer muchos Sí. cambios. Es cierto que yo creo que el Arsenal tiene la asignatura pendiente de la delantera, como bien has dicho tú, tiene bastantes. Yo es que creo que tan solo no es solo un fichaje, yo creo que deberían hacer dos, uno que sea un delantero centro y otro uno para ir por. Pero es que de momento la cosa está así y yo creo que sin duda, a lo mejor se está hablando, a lo mejor digo como opción remota, si acaba Julián que no puede ir al Barça, a lo mejor una de las salidas para no quedarse en el Atlético puede ser el Arsenal. Yo creo que no sería nada mal fichaje, evidentemente. Y incluso se había reformulado que podría ser un Gyökeres por Julián y algo de dinero por parte del Arsenal, que bueno, creo que eso también pues, sería una buena opción, pero yo sinceramente creo que tampoco le iría bien al Arsenal ese de Gyökeres desde el punto de vista de que tampoco tienes luego recambios como para poder jugar. Así que, bueno, Merino, si lo metes de 9, sí que te puede servir, ¿no? Pero, digamos, puro así, tan solo tiene a Gyökeres, así que veremos lo que hacen, pero de momento son campeones de la Premier, han hecho un par de fichajes. Creo que todavía falta alguna bomba por ahí por caer. Y al que sí que creo que le tiene que faltar sí o sí es al Liverpool, porque es otro que nos deja un poquito fríos. Han fichado de momento a Jeremy Jacquet, a Víctor Muñoz, Araujo cedido, y está la duda de Barcola, que yo creo que sí que se va a acabar dando, ¿no? Por ese dinero que comentábamos antes. La realidad es que, bueno, es una temporada en la que se te va Mohamed Salah, que es el mejor jugador, mm, yo creo que de la historia del club, o como el segundo o el tercero, ha sido claramente el líder de los mejores momentos del Liverpool en los últimos años. Es verdad que este último año ya ha estado un poquito más bajo de forma, y el Liverpool, en consecuencia de eso, también ha bajado muchísimo el nivel. Y bueno, claro, Víctor Muñoz es un gran jugador, pero hostia, el recambio de Salah exige más, ¿sabes lo que quiero decir? Konaté se ha ido, has traído a Araujo. No sé si más o menos, yo creo que es un cambio en el que sales perdiendo también, aunque bueno, Jacquet creo que puede acabar siendo también el titular en esa posición. Luego Barcola creo que sí que es un jugador que sube bastante el nivel, porque la izquierda han tenido problemas también con Gakpo, y sobre todo después de la marcha de Luis Díaz, que mira lo que se ha convertido justo luego de marcharse del Liverpool justamente. Y bueno, es eso, o sea, es un equipo que lleva 2 veranos gastando bastante, y ya estoy contando que en este va a fichar a Barcola, o sea que se va a ir por encima de los 200 millones. Y el año pasado, bueno, ya sabéis lo que hablamos, ¿no? Hablamos de Bird, de Ekitike, de Isak, o sea, fue una locura. Fue el equipo con diferencia que más gastó, y de hecho uno de los que más gastó en la historia del fútbol en un solo mercado de fichajes. No le ha ido nada bien, la verdad. También hay que decir que no han tenido demasiada suerte. Isak se ha lesionado un montón de veces, y Ekitike ahora está fuera, o sea que veremos quién acaba ocupando esa posición de delantero centro, porque no tienen demasiadas opciones. Bird tampoco acabó de encajar, luego al final sí que mejoró un poquito, pero no ha sido lo que se esperaba de él, sobre todo si tenemos en cuenta el dinero que se pagó. Luego Frimpong y Kerkez, que eran los dos grandes fichajes también en la defensa, tampoco han estado al nivel que estuvieron en Bournemouth y en Leverkusen, con lo cual nos deja un poquito de dudas eso. Al final los nombres están ahí, de hecho el mercado de pasado hablamos maravillas de ellos, porque la realidad es que era el equipo campeón de Premier, que además había hecho seguramente el mejor mercado de todos los equipos de la Premier, no solo el que más había gastado, sino el que mejor había gastado, en nuestra opinión. La realidad es que acabó siendo todo lo contrario.
Y este año, pues es todo lo contrario precisamente. Han gastado un poquito menos hasta ahora. Veremos si acaba llegando Barcola, que yo creo que si viene será una pasta. Y bueno, pues claro, es eso. Es un equipo, yo creo, un poco que me deja un poco como el Chelsea, ¿no? Que creo que no está ahora mismo para pelear la Champions League, o sea, para la Premier League, perdón. La Champions, evidentemente, no. O sea, por el título, imposible, yo lo veo. Pero a mí me parece que está un escalón por debajo de los City y Arsenal. Y veremos si podemos meter al Manchester United, que creo que es sí, correcto, el siguiente equipo que tenemos, que tampoco ha hecho demasiado. Pero bueno, te dejo que comentes tú antes un poquito el Liverpool. Sí, la verdad que sí, estoy bastante en tu línea. Creo que en esta ocasión, claro, tampoco puedes ir gastando cada mercado 500 millones, así que entiendo que luego de un mercado muy cargado, pues este va a venir un poquito menos, aunque también creo que en cuanto a nivel de jugadores es sobre todo lo que nos deja un poquito fríos. Yo creo que sobre todo en el tema defensivo, porque creo que es la faceta que más tiene que mejorar el equipo. Al final está Van Dijk, que quieras o no, pues ya tiene una edad y luego pues en su pareja, digamos, ahora mismo, no sé, en una primera instancia es que incluso a lo mejor sería Araujo, porque luego es cierto que también, teniendo lo que tienes, a lo mejor incluso puedes poner, a probar de ponerlo de lateral que se ha comentado, pero yo creo que Araujo viene para ser central porque es que tiene un incendio bastante claro ahí el Liverpool y también yo creo que en el sustituto de Salah creo que tiene un gran deber el Liverpool de sustituirlo porque claro, han sido también muchos años en los que te ha dado un gran rendimiento y ahora pues claro, es cierto que Víctor Muñoz pues, es un jugador que tú le ves cosas, ¿no? Creo que puede ser un gran jugador de aquí a un tiempo, pero claro, tapar a Sala con Muñoz, pues a lo mejor Sí. no es la mejor idea. Es cierto que también a lo mejor, pues, Iraola veremos lo que se inventa, ¿no? Pero si llega a Barcola, pues tendremos por la banda a él y luego, pues claro, es que no sé, es un equipo que ahora mismo me deja muchas dudas, no solo por el tema de la plantilla como tienen tal cual ahora mismo, sino que también, pues como comentabas, el tema también, yo creo que de las lesiones también les ha lastrado muchísimo en esta Sí, temporada, sí. luego también de la gran inversión que hicieron en jugadores como ellos, así que claro, entre una cosa y la otra parece difícil que este Liverpool pues pueda ganar la Premier, yo creo que Champions pues va a luchar ahí, va a estar ahí la cosa, pero bueno, yo creo que sobre todo tienen que encomendarse a que Iraola pues caiga de buen pie, que yo creo que es un gran entrenador, así que lo puede hacer bien, pero sinceramente ahora mismo no le están ayudando mucho con la plantilla y yo creo que debería haber bastantes cambios de aquí a que se acabe el mercado y sinceramente, por lo que está sonando, no No. parece que vaya a pasar eso. Solo Barcola, como has comentado tú, y poca cosa más. Correcto. Vamos al United ahora, que hablaba yo antes, que yo creo que es el equipo que más dudas nos genera en cuanto a Sí. en qué escalón está, porque, si no estoy mal, fue el mejor equipo de 2026 en la Premier, por delante de Arsenal y Manchester City. Un equipo que, bueno, con Carrick fue una revolución increíble, con Bruno Fernández estelar, con, bueno, Cuña, Mbeumo, muchísimos jugadores, Amad Diallo también a un grandísimo nivel, incluso en defensa, Maguire resucitando un poquito su carrera, Luke Shaw jugando a un gran nivel. Quiero decir, fue un equipo que se revolucionó por completo y que jugó por encima de sus posibilidades casi en la última mitad de temporada, y por eso nos deja la duda, ¿no? De si está, pues, por plantilla ahora mismo, quizá nos parece que está más en los Chelsea y Liverpool o en ese cuarto, quinto, tercer clasificado, que no con el City y con el Arsenal, pero la realidad es que el estado de forma, y el estilo de juego y el éxito que han tenido en los últimos meses nos hace pensar que quizá puede mirar un poquito más arriba. El mercado hasta ahora ha sido Andrei Santos y Yuri Tielemans, que claramente son, pues buscando un poquito más de profundidad en el centro del campo, sobre todo después de la marcha de Casemiro, que no ha tenido un buen mundial, pero que con el United sí que estuvo a un nivel impresionante junto a Mainú en ese doble pivote, en la última mitad de temporada. Y bueno, yo creo que ahora con Mainú, con Andrés Santos y con Yuri Tielemans, tiene ahí un centro del campo de bastante, bastante nivel. Y bueno, luego pues también a Marcus Rashford, porque es verdad que no es un fichaje como tal, ¿no? Sino que vuelve de cesión, pero parece que sí o sí se va a quedar, parece que Carrick lo quiere. Y oye, viendo la temporada que ha hecho en el Barça, a mí me parece que sí que puede contar con bastantes minutos en Manchester. Y no sé si el titular, porque la verdad es que tanto Sesco como Cuña como Mbeumo creo que han estado a un nivel bastante bueno, pero bueno, creo que Rashford está un poquito en ese nivel también y que perfectamente les puede ganar el puesto. Además es un perfil, yo creo, bastante diferente, ¿no? Mucho más encarador de uno contra uno, con buen disparo desde fuera. Yo creo que ha sido una buena temporada en el Barça, que al final no se lo queda porque apuesta por Gordon, que es un jugador más joven y que ha costado más dinero, pero que quizá tiene más potencial a futuro y puede durar más años como jugador en el Barça. Pero Rashford, a mí me parece que puede contar con muchos minutos. Y oye, otro equipo pues que quizá no da un salto espectacular de calidad, no ha fichado ninguna superestrella, pero creo que sí que cubre necesidades. Tampoco necesita demasiado porque la realidad es que el final de temporada había sido excelente. Y bueno, veremos si acaba llegando alguien más lo que queda de mercado. Quizá alguien más arriba, porque la realidad es que
Bueno, tienes Diallo, Rashford, Mbeumo, Cuña y Sesco, que oye, son 5 para 3 puestos, o incluso 4, porque a veces he jugado con Diallo de carrilero, que no está nada Ujú. mal, pero hace falta un jugador, ¿no? Que digas, aquí tengo una superestrella arriba, que creo que no la tiene. Y en defensa quizá un poco más de lo mismo, ¿no? Es verdad que ha sido muy sólida la defensa los últimos meses, pero tampoco tiene un central top 5, incluso 10 de Europa, yo diría que no tiene ninguno, y creo que podría ir un poquito más allá. Lo mismo en los laterales. Pero bueno, por eso mismo, porque el mercado tampoco ha sido demasiado increíble, han firmado lo que tenían que firmar, pero no han ido más allá. Nos genera esa duda, ¿no? De porque la realidad es que el equipo en sí, bueno, ha estado a nivel de Arsenal y City, pero en cuanto a plantilla, yo creo que sí que está un pasito por detrás. Sí, de hecho sí, yo creo que sobre todo lo importante aquí del United es que luego de bastantes años pues parece que Carrick ha encontrado un equipo bastante convincente, pese a Sí. que como dices tú, pues a lo mejor falta algún gran nombre, ¿no? Que podrían adquirir más adelante, yo creo que si el proyecto sigue yendo bien. Pero bueno, de momento yo creo que tienen todo más o menos bien cubierto, como has dicho tú, vuelve a Rashford, porque yo creo que también pues puede ser importante al menos en la rotación, como hemos visto también en el Barça, que al final se le fichó para eso, pero luego de las lesiones de Rafinha, luego los problemas físicos también de Lamine en una parte de la temporada, pues ha acabado jugando yo creo más de lo que algunos esperaban. Entonces yo creo que lo ha hecho bastante bien. Al final no se queda simplemente por un tema yo creo de salario, porque cobraba mucho, al final te salía mejor pues fichar a Gordon como bien has dicho tú, pero yo creo que es un jugador bastante útil también ahora, teniendo en cuenta que el United pues va a tener más partidos esta temporada, sigue, también es importante de cara a eso. Y yo creo que sí, a priori me parece el mejor de la unidad B de la Premier ahora mismo, unidad B, digamos, de lo que has dicho tú de City y Liverpool. Me parece que tienen algo mejor planteado que los otros, pero también tenemos que esperar, evidentemente, a que comience todo. Pero así a priori yo creo que puede ser una buena temporada del United. Es cierto que a lo mejor me falta un gran nombre, pero también hay que decir que, claro, no siempre, teniendo en cuenta las temporadas que has tenido, pues te va a venir un gran nombre si ve que el proyecto no convence, ¿no? Y además que tampoco ha habido tantos grandes nombres que se han movido en este mercado de fichajes. O sea, Claro. realmente los fichajes más caros han sido más jugadores que quizás estaban en un equipo de segundo escalón y han saltado en primero. Diomandé, Elliot Anderson, bueno, muchos. O sea, por ejemplo, Boadí puede ser más de lo mismo, Bruno Guimaraes más de lo mismo. Hay muchos de este estilo. No ha habido un gran fichaje club a club, quizá, ¿no? Ya grandes por 150 millones. Quizá lo único que se puede dar es Julián, que veremos porque a mí me parece bastante complicado. Pero bueno, sí que es verdad que lo decías tú, que yo creo que de ese segundo escalón, el que más me creo que pueda dar el salto a los primeros y que pueda competir por el título es el United, y yo creo que con diferencia respecto tanto a Liverpool como a Chelsea. Y ahora dejamos la Premier por un momento, porque luego hablaremos del Tottenham, que ha tenido un mercado de fichajes, la verdad, hace tiempo que no fichan a nadie, pero se movieron rápido y por bastante dinero. Pero antes vamos a la Serie A, donde, bueno, tanto Juventus como Inter como Milan, otra vez no hacen mercados tampoco demasiado brillantes, nombres quizá que no suenan tanto, pero sí que han habido bastantes fichajes. Por ejemplo, la Juventus ficha a Kolo Muani, este nombre complicado, Alak Begovic, Jeff Ekazor, Jeremy Boga y, bueno, Openda lo he puesto, que realmente lo fichan este año, pero ya ha estado jugando toda la temporada, ¿no? Por esa cesión con opción de compra. Y bueno, a ver, es un poco lo mismo, ¿no? Al final la Serie A ya hace tiempo que no tiene el poder adquisitivo ni de la Premier, ni de los grandes equipos de, ¿no? Barça, Madrid o PSG o Bayern de Múnich, y se tienen que conformar un poco con lo que no quiere el resto, quizá, porque la realidad es que solo hemos visto a la Juventus, pero tanto en Inter como en Milan tampoco hay ningún gran nombre espectacular. La realidad es que, bueno, si quieres os digo los 3 del tirón, porque sí creo que el análisis va Sí, a ser sí, un poco similar. El Inter de Milán, bueno, lo mismo que con Openda de la Juventus, Akanji lo ha acabado de fichar, John Stones ha llegado libre, Stankovic y Provedel, y el Milan que tiene a Gonzalo Ramos, que sí que se han gastado una pasta espectacular, pero creo que estamos de acuerdo en que no es un jugador que valga lo que han pagado por él. Luego Mario Gila y Diaguará, o sea, son 3 mercados que, ok, sí, no está mal, mejoras alguna cosita, algún puesto que no ha acabado de funcionar en esta pasada temporada, pero me parece que no cambia demasiado las aspiraciones del equipo, ni en la Serie A, ni en Europa, ni mucho menos. Quiero decir, el Inter de Milán me sigue pareciendo el favorito y la Juventus y el Milan me siguen pareciendo equipos pues de segundo nivel. Y si se les da bien todo, como por ejemplo al Milan se le dio casi media temporada, pues puedes estar peleando por las primeras posiciones, pero que la realidad es que luego tu sitio es el tercero, el cuarto, incluso el quinto. O sea, son equipos que se pueden quedar perfectamente fuera de Europa. El Nápoles yo creo que de hecho tampoco ha sido un mercado en el que han fichado muchísima gente. De hecho, el gran nombre es Højlund, que también como Pende y como Akanji lo han, o sea, es la opción de compra después de un año de cesión, con lo cual tampoco ha habido ningún nombre increíble en la Serie A. Pero bueno, o sea, me parece que ninguno de los grandes equipos de la Serie A se ha movido demasiado en cuanto a, ¿no? O sea, ninguno da el salto por el título, ninguno baja de nivel, se queda todo un poco igual y la realidad es que parece complicado, ya hablando a nivel Champions, que alguno compita por el título hasta el final.
Sí, de hecho aquí el que me parece, no diré más grave porque tampoco voy a decirlo con esas palabras, ¿no? Pero la Juve que al final se queda fuera de la Champions en esta temporada, si esas son las incorporaciones que tienen que hacer que tu equipo pues vaya más, a ver si no están mal, son nombres que como bien dices tú, pues te suben el nivel un poquito de la plantilla, pero claro, teniendo en cuenta lo que has tenido hace yo creo 4 o 3 años, creo que has dado un paso atrás o varios para atrás, y también teniendo en cuenta la situación en la que estás ahora mismo de la Serie A, en la que incluso vas a Europa League, pues claro, es bastante duro de ver, incluso con fichas liberatorias, ¿no? Porque como bien has dicho tú, pues Vlahovic, que parece que ya se va a ir a Turquía, liberas una ficha muy grande que creo que cobraba bastante y más que pedía, o sea que en ese aspecto pues podrías intentar fichar a alguien más, a lo mejor de aquí a que acabe el mercado incorporan a alguien más, pero sinceramente ahora mismo me parece un mercado bastante discretito y luego pues los dos equipos de Milán, también creo que el Inter al ser campeón pues entiendo más sus fichajes, ¿no? Ya eres campeón, tienes que más o menos mantener tu base y luego pues incorporaciones como la de Stones, que bueno, son interesantes saber qué tal, además de manera libre, o sea que hay menos riesgos por esa parte. Y luego lo que ya he comentado del Milan, me parece criminal tener tan poca capacidad financiera y que te gastes lo que te gastes en Gonzalo Ramos. Creo que ya lo hemos dicho antes en el vídeo, pero es que no deja de sorprenderme porque creo que es un jugador que como mucho, yo es que hubiera fichado por 40 millones, no sé, a lo mejor me estoy exagerando, pero no sé, no lo veo una gran cosa y más luego de su paso por el PSG, así que veremos cómo lo hace el Milan, si mejora su rendimiento de la temporada pasada, pero hasta ahora bastante discretito todo. Sí, y es que más que, o sea, sí que hay que criticarlos porque no me parecen tampoco mercados de fichajes espectaculares, pero es que me parece más un problema ya en general de la liga italiana y creo que se ve claramente reflejado en la selección, por ejemplo. O sea, ¿cuándo fue la última vez que un crack, estoy hablando de estrella mundial, se fue a la Serie A? Quizá Cristiano Ronaldo fue el Sí, último y sí, sí. ¿cuánto hace? 7 años, 8 años. Quiero decir, hace mucho. 2019 fue, o sea, imagínate. Y la realidad es que es un Cristiano Ronaldo que, o sea, esa temporada, la última que hace en el Madrid, es espectacular, pero a partir de ahí sí que hay que decir claramente que tanto en Juventus como en Manchester United, perdón, y bueno, ahora en el Nasser, pues ya es con una edad avanzada, o sea, creo que se va con 33, 34 años y a partir de ahí, pues evidentemente por ¿no? La lógica, la física, ha ido decayendo en nivel, o sea, mm, un jugador en su mejor momento, crack mundial, y era el Serie A, pues es que claro, te diría Pogba en su momento, quizá, pero claro, Mm, Pogba tampoco era una estrella cuando llega a la Juventus. De hecho, es una estrella cuando se va al United. Dybala, claro, Dybala ya estaba en Italia, o sea, no hace el movimiento ahí. Quiero decir, eh, no hace muchísimo tiempo que no se ficha a un crack. Gildy es lo que más se puede parecer, pero tampoco era un crack cuando llegó. Lautaro tampoco era un crack cuando llegó. O sea, quiero decir, es un problema, me parece, más de la liga italiana, que es un destino que hace tiempo que ya no. O sea, quiero decir, cuando un jugador joven despunta en cualquier equipo, en Alemania, en España, en Inglaterra, pues se va o eso, o al PSG o al Bayern de Múnich o a Inglaterra, cualquier equipo, porque ahí les da igual un poco, o al Barça, al Madrid o al Atlético de Madrid, pero muy complicado que lleguen a Italia y la verdad que es un problema que tienen que solucionar porque también se ve claramente en el éxito que han tenido luego en competiciones internacionales. En la Champions, pues sí que es verdad que el Inter, por ejemplo, se metió en la final hace poquito y hace no tanto tuvimos en las semifinales entre Inter y Milan, pero, la realidad es que hace cuánto que no ganan, muchísimo tiempo. Y luego, pues, en Europa League y en Conference sí que ha ido un poquito mejor, pero claro, estamos hablando de Inter, Milan y Juventus, equipos legendarios, equipos con mucha Champions cada uno, que seguían bueno, cada año estaban ahí, o sea, hace 20, 30 años eran los mejores del mundo y la realidad es que el bajón ha sido, importante. Y hablando de bajón, hay que hablar del Tottenham, evidentemente, porque, bueno, ha sido, yo creo que el equipo de excepción del mundo del fútbol en general en la temporada pasada y bueno, sí hay que decir que han hecho un esfuerzo económico brutal en este mercado de fichajes. Han traído a Tonali por casi 100 bueno, no, por más de 100 millones, creo, según Transfer Market. A Mateus Fernández por casi 100 millones también, según Transfer Market. Vaneke, que si no recuerdo mal, han sido 60. Y luego Senesi y Robertson, que sí que han llegado como agentes libres y que no son malos fichajes tampoco, sobre todo Robertson, y creo que puede funcionar ahí bastante bien, y Senesi lo mismo. Pero bueno, o sea, son fichajes que creo que sí que mejora lo que tenía, sobre todo en el medio del campo. Tonali y Mateus Fernández, yo creo que sobre todo bueno, es que han pagado mucho por los dos, pero sobre todo Mateus Fernández, que era un equipo descendido a segunda división, yo creo que se les ha ido un poco de las manos ese dinero. Incluso Vané, que 60 millones, también me parece un palo interesante. Y bueno, Tonali 100 también, la verdad, sobre todo viendo que en los últimos años no han sido ¿no? el jugador que era en el Milan, sobre todo también por el escándalo que tuvo hace unas temporadas, que es complicado, ¿no? Ficharlo después de eso, pero bueno, hombre, yo creo
están obligados prácticamente, sin competición europea y con estos fichajes habiendo gastado lo que han gastado, a mejorar lo del año pasado. Eso sí, si antes criticábamos a Chelsea y Liverpool, a mí me parece que el Tottenham está incluso por debajo de esos dos. O sea, no me parece ni segundo escalón, me parece tercero. De hecho, el Aston Villa claramente por delante. Incluso, claro, esta temporada justo ha habido muchas revelaciones. Pero Sunderland, claro, con competición europea, no sé cómo va a estar. Brighton, que hay muchos equipos ahí de el Brentford, el Bournemouth también ha peleado increíble, veremos si ahora cómo le va al Bournemouth. Pero bueno, es que claro, a mí, yo repito que me parece más un equipo, es que casi me parece más de media tabla que de Champions League. Y ojalá me equivoque, o sea, no, evidentemente a mí me da igual cómo le vaya al Tottenham, no quiero ni que le vaya bien ni que le vaya mal, pero han gastado mucho dinero, mejoran el equipo que tenían, pero claro, mejora el equipo que tenía el 17º clasificado de la Premier League, no mejora el octavo o el séptimo, el décimo, o sea, parten desde muy abajo. La realidad es que es imposible hacerlo peor, yo creo. O sea, esa ventaja sí que la tienen, la presión no la tienen, que creo que sí que les puede ir. Van a estar más liberados porque no hay competición europea ni de cerca. Pero bueno, no me parece un equipo que pueda competir por Champions League, la verdad. Sí, sin duda. Yo creo que de hecho es un mercado que, como bien dices tú, pues acaban sobrepagando precisamente por esa necesidad que tienen de intentar ir para arriba, porque ya hemos visto que esta temporada ha sido durísima hasta la última jornada y yo creo que sí o sí esta temporada pues tiene que ser más relajada, aunque claro, eso ya lo dijimos el año pasado y luego pues se acabaron casi que superando, así que tampoco quiero decirlo muy alto, pero sí, yo creo que con estas incorporaciones sí o sí tiene que subir el nivel y yo creo que también pues a priori, yo creo que en media tabla sí que deberían tenerla asegurada. Yo creo que también, como has dicho tú, pues Europa últimamente está bastante cara con las revelaciones que hay y también pues los grandes fichajes que están haciendo justamente equipos de esa zona, así que veremos cómo va la cosa, pero tampoco es como dices tú, es que sea un mercado como para considerar los favoritos a meterse a Champions, ni siquiera Europa. Es que yo creo que es, como dices tú, un equipo ahora mismo de media tabla. Es duro de decir a lo mejor, pero claro, luego de las 2 temporadas que vienes, demasiado que tienes con ser media tabla, así que tampoco deberían verlo desde ese punto de vista tan negativo. Yo creo que al final pues tienen una capacidad financiera que si en 2 años hacen más o menos bien las cosas, pueden seguir incorporando a grandes jugadores y mejorar el nivel, ¿no? Por el momento creo que tienen ya una base al menos, también se han ido varios jugadores también, así que creo que en ese cambio de aires les va a venir bien para intentar pues cambiar un poquito de proyecto y mirar hacia arriba, que creo que es lo que tienen que hacer en estos momentos. Estaba mirando a ver si nos había dejado algo importante. Quizá el único equipo grande que no hemos comentado es el Bayern de Múnich, que la realidad es que tampoco ha hecho demasiados movimientos. Ha firmado a Brown y a Saibari, que han sido los jugadores que han hecho un buen mundial, yo creo. Creo que por 50 millones los dos, o 50, sí, aquí según Transfermarkt, 50 los dos. Bien, Tampoco son fichajes que yo creo que los dos van a ser suplentes, o bueno, quizá Brown se pueda acabar colando en el once titular. Saibari, vamos, tiene delante a Kane, o sea que parece que lo tiene un poco complicado. Brown, bueno, sí que puede tener algo que hacer, porque quizá el Bayern en los laterales era la posición más débil que tenía, aunque bueno, tanto Stanisic como Laimer yo creo que han estado a un buen nivel y veremos Davies cómo le va este año, que ya sí que estará sano desde el principio, esperemos que lo esté todo el año. Pero bueno, yo creo que el de Brown es un poquito mejor que el de Saibari, el fichaje, pero bueno, porque, o sea, tampoco le hacía falta al Bayern demasiado movimiento, ¿no? Han sido uno de los mejores equipos de Europa. De hecho, bueno, por un gol, yo creo que hubiesen sido campeones de Europa. Si le ganan al PSG, yo creo que luego ganan la final también. Y o sea, que también tienen cracks en todas las posiciones. En ataque no pueden fichar a nadie. En el centro del campo, pues, Kimmich, Pavlovic está muy bien. Musiala, esperamos que este año también esté al nivel que estaba antes de la lesión. Quizá en defensa era lo único que podían mejorar un poquito, aunque bueno, tanto Upamecano como Atan han estado bien y tanto Stanisic como Laimer al nivel. Un portero quizás es lo único que se le podía pedir, porque Neuer ya tiene una edad y va a acabar bajando el nivel, creo, porque, bueno, en el Mundial también no ha estado tampoco al mejor nivel que podía estar. Con el Bayern yo creo que sí que hizo una buena temporada, por ejemplo, contra el Madrid, en la eliminatoria con el sí. Madrid, creo que está bastante bien, sobre todo en la ida, luego la vuelta se le complica un poquito más. Pero bueno, creo que en general es que es un equipo que era complicado de mejorar y bueno, es un poquito mercado como el del PSG, ¿no? Fichas jugadores de rotación o que incluso se pueden colar en el 11 correctos y bueno, que quizá luego te salen bien, ¿eh? O sea, son jugadores que tampoco son demasiado entrados en edad, pueden evolucionar todavía y convertirse en jugadores muy importantes en el esquema del Bayern, pero bueno, en general, otra vez, parecía el PSG un mercado ya aprobado, porque la realidad es que es un equipo que con lo que tiene ya es candidato de sobra a todo. Efectivamente, al final cuando tienes un buen trabajo hecho, pues te puedes permitir ese tipo de mercados. Yo creo que es lo óptimo, ¿no? Hacer cada verano 2 o 3 modificaciones simplemente a ligeros cambios que haya habido o también a jugadores que se van o que quedan libres, como Goretzka, por ejemplo. A lo mejor les vendría bien alguien más por ahí, pero bueno, más allá de eso, yo creo que sobre todo la portería, más que nada, porque Neuer
quieras o no, pues creo que ha renovado una temporada más, pero yo creo que ya le queda eso. Si no es uno o dos y ya está de años, y luego pues tampoco es que con los que tengan ahora mismo les convenza, porque yo recuerdo que hace, creo que fue 5 o 6 años, estaba Sommer, que me parecía pues una buena alternativa para la portería, pero claro, ahora mismo no tienes ese segundo nombre ahí que te pueda rendir en plan súper diferencial, así que creo que eso a lo mejor queda para el mercado que viene si se acaba yendo Neuer, así que tienen un año para mirar el mercado y ver qué consiguen, pero sí, de momento yo creo que eso sería solo el punto a mejorar, porque es que luego ya hemos visto que el ataque pues funciona perfectamente, el medio del campo también, y la defensa pues en su mayoría también siempre va bien. Correcto, pues poco más. Yo creo que hemos hecho un repaso bastante completo prácticamente a todos los Extenso. equipos, ¿no? Grandes. Nos han faltado muchísimos equipos, evidentemente, pero es que vamos, si hacemos de todos los equipos de todas las ligas, nos morimos. Y bueno, o sea, podemos hacer otro vídeo, ya empieza la liga prácticamente, o sea que comentaremos también un poquito todos el resto de equipo de la Liga Española, que también se merecen su espacio. Y evidentemente también Ujú. seguiremos actualizando con las últimas semanas, que normalmente, ya sabéis, como en cada mercado, suelen ser pues de las que más cosas pasan, porque empiezan las competiciones, empiezas a ver lo que te falta, te entra un poco el pánico si empiezas regular, hay alguna lesión de por medio, con lo cual, bueno, todavía yo creo que queda bastante tela por cortar. Estoy seguro que quedan varios grandes nombres por moverse de equipo, varios grandes fichajes millonarios por hacerse. Así que, bueno, repetimos que seguiremos informando, ¿no? Mm. Sí, sin duda, ya sabéis qué es lo que toca, si queréis seguir estando al tanto, no solo del mercado de fichajes, sino de que ya dentro de poco pues comienza de nuevo el fútbol de clubes, que también es lo que siempre nos gusta, ¿no? Y eso es dejar un placer de que estuviese gustado, suscribiros al canal si no estáis todavía y activar la campanita porque os lleguen todas las notificaciones. Además de eso, no olvidéis seguirnos en... En nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, que os tenéis justo aquí debajo en la descripción, le pincháis al enlace, nos seguís, nos dais like, lo compartís con vuestros colegas y, como decimos siempre, os lo agradecemos un montón. Muy bien, pues con todo esto dicho, nos despedimos. ¡Chao! Adiós.